Buenas noches a los participantes. Vamos a iniciar esta videoconferencia de la mano de la Asociación UNGA acerca de los efectos fisiológicos del estrés en el organismo. Para los que no me conocen, soy el doctor José Nicolás Ayala Servín, actualmente médico residente de la especialidad de psiquiatría clínica del Hospital de Clínicas. Repasamos los conceptos básicos. Tenemos que tener en cuenta que para iniciar esta conversación que vamos a tener el día de hoy, tenemos que el estrés como nuestro factor principal en esta charla es definida por la Organización Mundial de la Salud como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para una determinada reacción. Se trata de un sistema de alerta biológico, es que define al cuerpo justamente la capacidad de responder a ciertos estímulos que son necesarios posteriormente para la supervivencia. Cualquier cambio de circunstancia, diferente o ajena, que presente una persona en su vida puede llegar a generarle un estrés, pero la respuesta de cada persona depende mucho de su estado físico y psíquico. El estrés también por otros expertos en el área es definido como una respuesta inespecífica al organismo ante cualquier demanda a la que se lo somete. Los factores productores de estrés son diferentes, pero todos ellos producen esencialmente la misma respuesta a nivel del estrés en forma biológica. Esto fue justamente ya un concepto que imagínense se manejaba por Seeley en 1970, donde justamente hacía un artículo sobre la evolución del concepto de la palabra estrés. Tenemos que tener en cuenta los varios tipos de estrés que vamos a ver que pueden interaccionar y cómo reaccionan en nuestro cuerpo en una forma justamente de generar un efecto fisiológico, que es lo que nos trae el día de hoy. Tenemos un estrés agudo, es decir, un estrés de corto tiempo reciente, que es lo más común y que es un estimulante a bajas dosis. A nivel fisiológico, este estrés agudo puede generar una respuesta cardiovascular, respuestas metabólicas, hormonales, inmunológicas y cognitivo-conductuales. Este tipo de respuestas forman parte de aquello que llamamos como un mecanismo de adaptación del cuerpo a justamente sobrellevar este estrés y adaptarse para la supervivencia. Después podemos tener un estrés agudo episódico, que si bien es reciente dura un poco más, que pueden relacionarse a episodios repetidos o episodios constantes. Esto es importante porque el estrés agudo episódico, además de las respuestas que mencionamos anteriormente, cardiovascular, metabólica, hormonal, inmunológica y cognitivo-conductual, puede presentar otras cosas importantes como ya presentar signos de hipertensión, resistencia a la insulina, disregulación de justamente lo que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, inmunopatología y alteración psiquiátrica. Estos síntomas recién citados también ya se relacionan con el estrés crónico, donde la persona tiene un sufrimiento sin esperanza. Estos síntomas ya patológicos, justamente como dice su nombre, se caracterizan ya, pero ya es una respuesta patológica del cuerpo humano. Es decir, pasamos de un proceso adaptativo ya a un proceso patológico que sobre todo se basa en forma comparativa con el tiempo. Pasamos de algo agudo o algo crónico. Entonces, ese es el tiempo, hace que pasemos de un proceso adaptativo a un proceso patológico. Hay que destacar que, resumiendo, el estrés agudo desencadena respuestas que son adaptativas, mientras que el estrés crónico da lugar a carga alostática, con una mala adaptación del individuo que induce al desarrollo de ciertas patologías. Tenemos que tener en cuenta que el estrés puede afectar muchas maneras. Entonces, lo que tenemos es justamente que el estrés induce la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal y también induce la parte de lo que es el sistema nervioso simpático y afecta los sistemas de retroalimentación a través de los receptores, ya sea de glucocorticoides o de mineralocorticoides, que son esenciales para la compensación. Entonces también afecta varios ejes en la homeostasia del organismo, ya sea justamente en la parte de lo que sería la adenocorticotrofina, la hormona liberadora de corticotrofina también que tenemos aquí, afecta al sistema nervioso autónomo y obviamente al sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Este gráfico nos enseña justamente
que podemos presentar efectos directos a nivel del locus coeruleus y de la médula adrenal, generando por ende una activación del sistema nervioso autónomo. Esta activación del sistema nervioso autónomo puede desencadenar unos efectos tisulares. La otra vía que puede tener el estrés es afectar la zona justamente de lo que sería la parte de lo que sería el sistema adrenal, justamente con la parte de la corticotrofina, por ende inducir lo que sería a la mayor inducción de cortisol y por ende afectar la liberación de glucocorticoides y mineralocorticoides. Y esto por ende afectar al hipocampo, hacer una retroalimentación y que se componga como un ciclo. Tenemos que tener en cuenta que tanto la activación del sistema nervioso autónomo como la liberación excesiva del cortisol pueden ocasionar en conjunto efectos tisulares. Estos efectos tisulares vamos a sentir más a nivel metabólico, hormonal, cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central y a nivel inmunológico. Tenemos que tener en cuenta que justamente cuando hablamos de estrés, para que el cuerpo se acostumbre, vamos a hablar del síndrome general de adaptación, estrés, como una alerta general. Recordemos que el estrés incluye cambios fisiológicos y conductuales que aumentan la capacidad de supervivencia del individuo. Este es justamente este proceso donde el cuerpo responde para mantener su homeostasis y el equilibrio, es donde llamamos alostasis. Alostasis es el proceso que va a tener un estrés que obviamente va a enfrentar el cuerpo, y el proceso de lucha que hace el cuerpo humano para mantener este equilibrio llamamos alostasis. En ocasiones muchas veces es perjudicial cuando justamente ya tenemos una elevación crónica de los mediadores químicos de esta respuesta de la lucha ante el estrés. Ahí es donde usamos el término carga alostática, y que por ende puede empezar a favorecer síntomas o enfermedades ya muy comunes. Y por ende el cuerpo empieza con una reacción psico-neuro-inmunoendocrina. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos la agresión desconocida, externa o interna, el cuerpo lo recibe como una amenaza y posteriormente se comporta como un estímulo real. Pero este estímulo real, dependiendo del estímulo, el cuerpo puede reaccionar como un estrés. Y ahí tenemos dos vías. Tenemos el proceso de adaptación, que es la alostasis, que era la respuesta fisiológica adaptativa, que era justamente para mantener la homeostasis. Pero tenemos el otro rango que hay que tener en cuenta, que es el distrés, que es cuando ya hablamos la carga alostática. ¿Qué pasa? En la carga alostática ya hay una alteración y el cuerpo empieza a presentar efectos desfavorables o signos y síntomas patológicos debido a la persistencia inadecuada a la respuesta inicial e intensa. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo estresor sigue persistente en el cuerpo, entonces por un largo tiempo, lo que hace que el estímulo del cuerpo siga reaccionando, de modo que llega a un punto que debido a esta persistencia del factor estresante desencadenante, el cuerpo ya empieza a sentirse agotado, hay una disregulación química y empiezan a aparecer los efectos desfavorables. Repasando a métodos prácticos, no podemos dejar de olvidar lo que son justamente las fases del estrés. Recordemos que tenemos un estímulo, un factor estresante, tenemos justamente lo que sería un proceso de fatiga, que cuando recibimos el estrés rápidamente queremos compensar para intentar volver a la normalidad, siendo este proceso la fase de alarma. Cuando intentamos nosotros aguantar el estrés, cuando este persiste, intentamos dar una supercompensación con energía que el cuerpo humano va manteniendo, y justamente ahí es donde llamamos fase de resistencia. Y una vez que la fase de resistencia, esa energía se agota, el ser humano pierde justamente lo que es la pérdida de forma en cuanto al desequilibrio que hablamos, la desregulación, y hablamos ya de una fase de agotamiento donde empiezan a aparecer los signos y síntomas importantes y desfavorables debido a la persistencia inadecuada de este factor estresante desencadenante. Tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos tener como eventos principales vitales en el ser humano como una reacción de estrés. Podemos tener desde situaciones de traumáticas, situaciones de abuso, pero también recordar que podemos tener estresores ambientales como temas de trabajo, hogar, vecindario, etc. El estrés percibido por el cuerpo humano es recibido como un sistema de amenaza, desamparo y vigilancia. Esto puede generar, por ende, respuestas conductuales, por ejemplo, cesación de lucha o de huida, conducta personal, afectación en la dieta, fumar, en el beber o en la práctica de ejercicio.
O también podemos tener en cuenta que justamente esto puede generar, obviamente, por ende, respuestas fisiológicas diferentes. También siempre no olvidar que va a depender la reacción de las diferencias individuales de la persona, el gen, el desarrollo, la experiencia vivida, que también esto va a incidir en las respuestas fisiológicas de manera concomitante. Hay que atender que cuando tenemos estas respuestas fisiológicas, tenemos justamente para mantener el equilibrio y cortar todo esto de golpe, tenemos la alostasis, que nos servía como mecanismo de adaptación. La alostasis es importante porque la adaptación se logra más bien como un mecanismo de protección del cuerpo humano cuando empezamos ya con las respuestas fisiológicas. Pero cuando este proceso adaptativo ya se haya superado, el factor estimulante estresor sigue persistente de manera inadecuada y desfavorable, es que volvemos a hablar del término carga alostática, posteriormente generando ya un daño a nivel fisiológico. Tenemos que tener en cuenta que nosotros queremos justamente hacer una reacción normal, entre comillas, es que cuando tenemos el factor estresante, esto va subiendo y va a querer generar la alostasis hasta un cierto punto, donde posteriormente intentamos mantener, pero llega la persona donde empieza a decaer y justamente esto se va perdiendo. Tenemos que tener en cuenta que una vez que esto empieza a pasar y ya justamente la fase de agotamiento está en su eje y ya hay un distrés, tenemos que tener en cuenta que se produce justamente ya, como vimos hace rato, una mayor liberación de lo que serían las catecolaminas, los glucocorticoides y demás, entre algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, vemos que las catecolaminas se unen a los receptores de las superficies celulares. Tenemos que justamente esto posteriormente genera la activación del sistema de segundos mensajeros, que posteriormente llegan al núcleo celular y generan una cadena de actividades que posteriormente van a desencadenar lo que posteriormente serían efectos psicológicos y psicopatológicos también en el cuerpo humano. Dentro de los mediadores de la respuesta de estrés, tenemos principalmente las hormonas del eje justamente hipotálamo hipofisario adrenal, las catecolaminas y otras monoaminas, los neuropéptidos, el sistema nervioso autónomo y las citoquinas pro y antiinflamatorias. Tenemos que tener en cuenta que obviamente vamos a observar dentro de lo que sería la fisiopatología del estrés, podemos presentar cambios conductuales en la persona. Es decir, lo que podemos hacer es incremento del estado de alerta, hay un mayor tono simpático, un aumento en el tono simpático, aumenta la capacidad cognitiva, aumenta la sensación de euforia, la analgesia aumenta, está presente debido al aumento o la liberación mayor de opioides endógenos del cuerpo, depresión debido justamente a la disminución de la serotonina. Entonces, también podemos presentar cardiovasculares, por ejemplo, dentro de los cambios vasculares tenemos una respuesta autónoma sináptico-adrenérgica, tenemos un aumento del tono cardiovascular, ya sea justamente con lo que sería la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, justamente lo que sería la perfusión periférica, lo que sería la presión arterial y la vasodilatación muscular. Y también tenemos un aumento en la frecuencia respiratoria y un metabolismo intermediario. Dentro de las funciones vegetativas vamos a encontrar que los efectos fisiológicos comúnmente son una inhibición de las funciones vegetativas, ya sea en la parte de alimentación, reproducción, crecimiento e inmunidad. Hay una disminución de las conductas alimentarias y conductas sexuales. Puede haber anorexia, fiebre y cambios en el patrón del sueño debido sobre todo a la liberación de citoquinas, sobre todo las interleucinas número 1. También podemos presentar cambios metabólicos y hormonales, como el aumento de las hormonas contrainsulares. También tenemos que tener en cuenta que hay un aumento del cortisol. El aumento del cortisol asegura provisión de glucosa al sistema nervioso central y al músculo. Hay un estímulo a nivel de síntesis hepática, una actividad antiinflamatoria. En ocasiones los efectos metabólicos pueden generar un aumento del apetito, pero este aumento de apetito se va a disminuir si hay un aumento en la secreción de la grelina, que recordemos que estimula a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel del cerebro justamente, el aumento de la sensación de apetito, y hay una disminución de leptina que sobre todo desarrolla más por ende que las personas caigan fácilmente en sobrepeso y obesidad. Hay una depresión gonadotropa,
un aumento del ADH, por ende nos puede dar el síndrome justamente del ADH, y una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También tenemos que tener en cuenta que puede haber activación del sistema biológico en forma de cascada. Puede generar la activación en cascada productiva o abrupta y en forma descontrolada del sistema del complemento, de la cascada de coagulación, la fibrinolisis y de las citocinas. Y en el sistema inmune, sobre todo, tenemos cambios hormonales principales, es decir, a nivel de los corticosteroides, como vimos, las catecolaminas y los opioides. Y esto genera, sobre todo, de forma fisiológica, un efecto inmunosupresor. Tenemos que tener en cuenta que siempre el estrés, recordemos que puede ser por factores internos y externos. Acá la vamos a clasificar como factores genéticos y factores ambientales. Esto por ende puede generar la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal y la activación del sistema nervioso autónomo. Esto puede hacer que, por ejemplo, en el eje hipotálamo adrenal tenemos que aumento de cortisol. El aumento de cortisol nos puede generar obesidad visceral y resistencia insulínica. Posteriormente, la obesidad visceral nos puede generar diabetes, dislipidemia, a su vez resistencia insulínica. También tenemos que el aumento de la resistencia insulínica nos puede generar apnea del sueño, dislipidemia, diabetes, hipertensión arterial, aumento de la coagulabilidad y disminución de la fibrinolisis. Y todo esto obviamente va a terminar en los componentes de un síndrome metabólico, ocasionando un efecto fisiológico muy grande en el cuerpo. Si de repente tenemos una activación del sistema nervioso autónomo, tenemos un aumento de la interleucina 6, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un aumento de las catecolaminas. Esto a su vez nos puede generar arritmias, hipertensión arterial, también nos puede generar la resistencia insulínica y todos los síntomas citados anteriormente. Por ende, tenemos justamente también que puede desencadenar un síndrome metabólico. Pero lo que es importante es que todo esto más característico, vamos a ver, que esto cuando se descompensa termina con una morbimortalidad cardiovascular mucho más elevada o aumentada, siendo principalmente el sistema cardiovascular en primer lugar entre todos los sistemas del cuerpo el más afectado por los cuadros de estrés en forma fisiológica. Entonces podemos ver justamente que tenemos que el estrés constante puede tensionar varias formas, lo que sería la parte fisiológica debido a que aumenta la presión arterial, puede hacer justamente una palpitación fuera de ritmo, incrementa los valores de colesterol y triglicéridos en la sangre. Por eso siempre es importante un correcto manejo de los sentimientos del estrés. Justamente como la parte cardiovascular es una de las más afectadas fisiológicamente más importantes, le estarías dejando algunos tips un poco importantes sobre algunos estudios. Es bastante interesante destacar que la Sociedad Española de Cardiología se enfocó mucho no solo en la parte cardiológica, es decir, morfológica o fisiológica, sino lo que me gustó mucho es que fusiona la parte de la salud mental, el impacto del estrés y cómo esto, por ejemplo, repercute en la parte cardiovascular y explica el porqué. La relación del estrés con las enfermedades cardiovasculares ha suscitado interés. Sobre todo hay varios factores de riesgo bien establecidos para la cardiopatía isquémica. Hay que destacar que ellos sobre todo reconocen que intervienen bastante importantes los factores psicosociales. La asociación entre los factores de riesgo psicosociales y la cardiopatía isquémica se da principalmente en pacientes menores de 55 años, población laboralmente activa y con una carga importante de forma social. Entre uno de los factores psicosociales de riesgo más importantes destacamos al estrés. Acá tenemos una ilustración bastante importante que justamente ¿qué pasa? Ya sea un estrés emocional o un estrés psíquico, tenemos que interactuar sobre todo a nivel del hipotálamo y la pituitaria, donde justamente lo que hace es una liberación de catecolaminas y neuropéptido I principalmente, y esto hace justamente que pueda tener efectos a nivel microvascular con una gran disfunción o efectos, por ejemplo, cardioinhibitorios directos. Tenemos, por ejemplo, que dentro de los factores de riesgo comúnmente que se asocian a la respuesta fisiológica de estrés, que ser sexo femenino, posmenopáusica, que tenga antecedentes o familiares con esquizofrenia, antecedentes de ansiedad y depresión, asma, enfermedad crónica obstructiva, diabetes, medicación crónica o abuso de sustancias. Esto puede generar posteriormente, asociado a un cuadro de estrés, una disfunción endotelial en los vasos sanguíneos que genera por ende una disfunción microvascular crónica y sobre todo hace que haya una
discrepancia en lo que sería una disminución en la reserva coronaria y generalmente vamos a tener una cardiomiopatía, pero casi nada por estrés. En otra tabla que nos presenta esta sociedad española, tenemos que justamente la respuesta cardiovascular, tenemos que aumentar frecuencia cardíaca, tensión arterial con una demanda miocárdica de oxígeno aumentada, tono y reactividad muscular, coagulabilidad, crece el número y la agregación plaquetaria, los ácidos grasos libres, triglicéridos LDL y colesterol total aumenta, dispersión del intervalo QT y una respuesta inflamatoria sobre todo por las citoquinas inflamatorias. Y desciende el HDL, que denominamos colesterol bueno, entre comillas, la capacidad de fibrinolisis, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la eficacia insulínica. Acá, como podemos ver, justamente la sociedad española hace que en las enfermedades sociales 3 tenemos en primer lugar las cardiovasculares, por la cual destacamos el día de hoy principalmente. Después tenemos las diabetes, las digestivas, ginecológicas, dermatológicas, los trastornos nutricionales, neurológicos, osteomusculares, autoinmunes y emocionales. Dentro justamente tenemos que tener en cuenta que la salud mental, por ejemplo el estrés, tenemos que tener en cuenta que tienen un riesgo aumentado en las personas de forma prematura a nivel de que generan una alteración cardiovascular. Por eso es muy importante. Por ejemplo, una persona que posteriormente desarrolla un cuadro de depresión es 2 veces superior a tener justamente una cardiopatía isquémica, o una persona que desarrolla ya un trastorno psiquiátrico más severo como la esquizofrenia tiene una posibilidad de 2,3 veces superior con el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. El eje importante es que yo quiero que saquen que la parte de la salud mental influye muchísimo en el aumento del riesgo de trastornos cardiovasculares como respuesta o efecto fisiológico del estrés a la salud humana. También hay que tener en cuenta, y se destaca por las publicaciones, que dentro de los mecanismos implicados, sobre todo el mecanismo que le expliqué desde el comienzo de la charla con los esquemas, que son la alteración de la función del eje hipófisis hipotálamo adrenal. Tenemos que tener en cuenta que las observaciones o las otras investigaciones desarrollan sobre todo que las intervenciones terapéuticas de tipo psicosocial pueden mejorar la evolución clínica de la persona, justamente para sobre todo manejar lo que sería la parte de estrés o emocional. Por ejemplo, en el síndrome de estrés postraumático también justamente se vio en otros estudios, que es donde está implicado el estrés, que hay una alteración en el perfil de la función adrenal, caracterizando, por ejemplo, en estas casos de personas por una exagerada variación circadiana, es decir, su ciclo circadiano fisiológicamente no está correcto como consecuencia fisiológica del estrés. Tenemos que también, obviamente, el estrés crónico se desarrolla, justamente juega un papel patogénico en las enfermedades cardiovasculares, aunque posteriormente, justamente las nuevas expectativas terapéuticas, además de seguir los estilos tradicionales, justamente lo que se busca son medidas generales que van encaminadas a reducir el impacto de los agentes estresantes como la relajación, la actividad física regular y las medidas higiénico-dietéticas propias de un hábito de vida saludable. Tenemos que tener en cuenta que justamente hay que considerar siempre homologar la sistemática de evaluación de la respuesta simpatoadrenal al estrés. Muchas veces, como vimos, todas las investigaciones apoyan estos primeros esquemas que vimos al comenzar la charla, que es de forma imprescindible tratar este eje adrenal, simpatoadrenal, como mecanismo de respuesta fisiológica al estrés debido a las consecuencias graves que puede generar al cuerpo. Entonces, también hay que tener en cuenta que las opciones terapéuticas hoy en día tienen que ser más adecuadas, orientadas a la prevención y el tratamiento integral de pacientes con riesgo cardiovascular aumentado. Siempre tenemos que tener en cuenta que dentro de los componentes tenemos que los factores psicosociales promueven la aterosclerosis y complicaciones aterotrombóticas, que pueden dividirse en 2 categorías. En los factores emocionales, que es donde las personas pueden presentar depresión grave, ansiedad, hostilidad e ira. Y los estresantes crónicos, como el escaso apoyo social, situaciones económicas desfavorables, un estrés laboral o marital y el estrés del cuidador, sobre todo también que es de la otra persona. El punto es justamente que vean que se considera ya hoy en día en las guías internacionales como el estrés un factor patogénico muy importante ante las respuestas fisiológicas del cuerpo. Se han propuesto 2 modelos teóricos para caracterizar la relación, por ejemplo, entre el estrés laboral y la enfermedad coronaria. Karasek introdujo un modelo de job strain, que es el estrés del trabajo, según el cual el mayor riesgo los exhiben los individuos con altas demandas laborales y la baja responsabilidad en cuanto a decisión. Y el segundo modelo de
effort reward balance, desajuste de esfuerzo-recompensa, es donde hay caracterizado por mayor responsabilidad pero mal recompensa. Es decir, las personas que se someten comúnmente ante estas situaciones diarias presentan más situaciones de estrés en sus trabajos y por ende mayores efectos fisiológicos. Tenemos que tener en cuenta justamente que en el sistema cardiovascular, por ejemplo, el estrés genera altamente prevalente en la práctica clínica, puede presentarse en forma de síntomas cardíacos, peor adhesión al tratamiento, que también es consecuencia del estrés, puede desencadenar complicaciones aterotrombóticas agudas, representa factores de riesgo para la arteriosclerosis importantes y promueve hábitos de vida poco saludables. Tenemos que justamente tener en cuenta que los factores psicosociales juegan un papel importante en el control de la presión arterial. Tenemos que tener en cuenta que el estrés laboral y su relación con la hipertensión arterial es importante e impresentado sobre todo en trabajos. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en un trabajo donde se demostró, por ejemplo, en Italia, que se hizo en un grupo de personas de comparación de un grupo, con un grupo control de similitud en edad, y presión arterial basal. Después de 30 años de seguimiento, se hizo un estudio en Italia de investigación de 30 años, no se mostraba un incremento típico de la presión arterial que tiene lugar al avanzar la edad, siendo su cifra en promedio 30 milímetros de mercurio más baja que el grupo control de mujeres. Tenemos que tener en cuenta que, justamente, como confirmación del papel del estrés, la excreción renal de catecolamina fue inferior en las personas, en este caso eran monjas, que en las mujeres seculares de control. ¿Por qué? Que tenemos que tener en cuenta que justamente que el grupo de personas era relacionado a niveles altos de presión arterial en grupos pertenecientes problemáticos. Es decir, la investigación se hizo en un grupo de personas que era ya de por sí problemáticas. Y el punto era ver justamente cómo esto influye en la situación de estrés. Y la conclusión principal del trabajo es que la excreción renal de catecolaminas fue inferior en las monjas. Porque imagínense, si son comparativos entre personas que vivían en un barrio problemático y monjas. ¿Quiénes están más tranquilas? ¿Quiénes están en situaciones de menos estrés? ¿Quiénes están en situaciones más, vamos a decir, llevaderas de la vida? Las monjas, por el estilo de vida que practican. Y ahí hubo una diferencia de 30 milímetros de mercurio más bajas en la población de monjas, fíjense, que en las otras personas, donde ahí sobre todo se validó que la excreción renal de catecolaminas es bastante importante con relación a los cuadros de situaciones de estrés vividos al día a día. Tenemos que tener en cuenta que a mayor tensión laboral siempre va a haber que genera un estrés, tiene la prevalencia, incidencia de hipertensión arteriales más altas. El estrés mental resulta en anomalías de contractilidad cardíaca como resultado final que se puede incluso ver mediante ecocardiograma o gamografía de esfuerzo. La hipertensión lábil responde exageradamente a factores estresantes, es decir, las personas que fácilmente tienen cuadros hipertensivos a un cuadro estresante hacen que estos cuadros se disparen y después justamente se considera como un riesgo cardiovascular. Acá, por ejemplo, tenemos que de repente, dentro de las variaciones genéticas, tenemos justamente algunas alteraciones en un receptor beta-adrenérgico, en el TNF, en el receptor de glucocorticoides o en el receptor GABA alfa 6. Y un factor estresante, ya sea una baja educación, problema laboral, una enfermedad, problema económico, un estrés marital, etc., como para englobar, va a afectar nuestro eje simpático, del sistema simpático, y el eje adreno-pituitario, generando justamente un aumento en el cortisol y las catecolaminas, produciendo alteración de insulinoresistencia, aumento de los triglicéridos, justamente de la presión arterial y potenciando la obesidad. Esto puede ocasionarnos como resultado final un síndrome metabólico que puede desarrollar aterosclerosis, rupturas de placa y complicaciones posteriormente cardiovasculares en la salud humana. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la salud mental y el riesgo cardiovascular, el estrés agudo es sobre todo considerado por muchos trabajos como una complicación para un infarto agudo de miocardio. Justamente en el estudio de Millis, por ejemplo, 48% de los 849 pacientes con infarto agudo de miocardio describieron justamente uno más desencadenantes psicológicos previos al infarto, siendo el estrés emocional el desencadenante más frecuente en el 14% de los casos. Se ha demostrado inducción de arritmias ventriculares con cuadros de estrés agudo en un elegante estudio que analiza la información registrada en las memorias electrónicas de los desfibriladores automáticos que portaban pacientes que vivían cerca y lejos del World Trade Center.
en los días siguientes a ataques terroristas de septiembre de 2001. Y de los estresantes agudos recientemente se han asociado a la nueva entidad o el síndrome también denominado Takotsubo, también llamado miocardiopatía por estrés o disinesia apical transitoria del estrés, descrito en 2001 a raíz de un análisis retrospectivo de 88 pacientes, casi en su totalidad mujeres, con un síndrome caracterizado por dolor torácico típico, alteraciones electrocardiográficas inicialmente identificadas a un infarto agudo de miocardio clásico. El síndrome Takotsubo tenemos que tener en cuenta para que entiendan un poco mejor y vean cómo se estudia hoy en día. Es el síndrome de balonización apical o miocardiopatía por estrés. También tienen muchos otros nombres: cardiopatía por estrés, cardiopatía inducida por estrés, síndrome de abolonamiento apical, cardiopatía en forma de ampolla y el síndrome del corazón roto. El síndrome de Takotsubo se denomina miocardiopatía por estrés tras describir a 11 pacientes con muerte inesperada precedidos de asaltos homicidas sin evidencia de lesiones internas. Es decir, el estrés tan intenso fue en estas personas que fueron intentos de asaltos homicidas que posteriormente ese cuadro de estrés él hizo un distrés bastante elevado que ocasionó posteriormente su muerte. Posteriormente en Japón se producieron los mismos eventos, ellos lo denominaron Takotsubo y también en otros países o en otras zonas lo denominan disfunción miocárdica reversible por estrés emocional. Se llama Takotsubo porque el corazón tiene o adquiere una forma de trampa de pulpo y la sístole que adopta el ventrículo izquierdo. Sobre todo el síndrome de Takotsubo tienen que recordar que es una afectación cardíaca de etiología no aterosclerótica en la que existe una brusca alteración contractilidad ventricular izquierda transitoria y frecuentemente precedida por una situación de intenso estrés físico y emocional. Acá destacando el tema de nuestra charla. Tenemos que destacar que el síndrome de Takotsubo tiene una incidencia donde una situación estresante o desencadenante hay en el 90% de los casos. Y sobre todo también hay mucho en situaciones globales con mucho estrés, por ejemplo en pacientes con terremotos o incluso se ha visto en pacientes posteriores a campeonatos mundiales de fútbol donde se emocionan de bastante y sobre todo ahí donde se asocian ciertos brotes de la enfermedad de Takotsubo o corazón roto. Tenemos que tener en cuenta que 2 de cada 3 casos precedidos de Takotsubo tienen un evento estresante físico o emocional, como el fallecimiento familiar, una discusión grave o un procedimiento invasivo terapéutico. No siempre se identifica un factor precipitante y siempre hubo justamente, por ejemplo, un estudio muestra un incremento importante de la miocardiopatía de Takotsubo en Japón en el año 2004 tras un terremoto en la ciudad de Niigata como consecuencia al estrés percibido por las personas debido al cuadro de terremoto. También hay una mortalidad cardiovascular que aumenta en los desastres naturales, las guerras y eventos deportivos como mencionamos. Los desencadenantes asociados, por ejemplo, a alteraciones de cardiopatía por estrés pueden ser psíquicos, como la muerte o enfermedad familiar, malas noticias, tormentas, discusiones, hablar en público, problemas legales, pero también pueden ser físicos, como cirugías no cardíacas, implantes marcapaso, enfermedad importante, asma, sepsis, un dolor intenso, fracturas, crisis renoureterales, recuperación postanestésica, un retiro de opioides, sobredosis, abuso de sustancias, pruebas de estrés, tirotoxicosis y crisis comicial. Tenemos que tener en cuenta que es una entidad de diagnóstico creciente que mimetiza clínicamente al síndrome coronario agudo y está englobado de un grupo de miocardiopatías por estrés y se caracteriza por ausencia de lesiones coronarias. Se divide en un tipo primario y secundario. El primario es el que es importante para nosotros porque no hay causa evidente o idiopática y se hayan producido tras sufrir el paciente un estrés psicológico externo. Tenemos que tener en cuenta para concluir nuestra charla el día de hoy que siempre hay que profundizar la importancia del estrés como un factor de riesgo altamente prevalente y como un elemento más a tener en cuenta a la hora de plantear el tratamiento para un paciente en un ejercicio que le interesa a los médicos generalistas y al resto de profesionales que atienden a pacientes con diversas enfermedades. Los aspectos psicológicos de la enfermedad representan un valor crucial en cuanto a la implicación en las patologías. Su importancia radica no solo en identificarlo, sino también en tratarlo con las medidas conductuales, ejercicio físico y aplicando juiciosamente los fármacos. Con todo ello, el planteamiento preventivo y terapéutico del paciente podrá hacerse de la perspectiva más global y posiblemente la más eficaz.
Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado la charla de hoy. Pudimos ver que el estrés tiene una cadena desde vimos el punto biológico hasta cómo afecta a uno de los sistemas más grandes del cuerpo y cómo sobre todo se desempeña y comparamos con estudios internacionales a nivel del aparato cardiovascular. Acá les dejo cualquier consulta que me pueden hacer a cualquiera de mis redes si necesitan alguna información del tema de hoy, de otras cosas, estoy siempre a las órdenes y agradezco muchísimo a la asociación UNCA por la oportunidad de poder trabajar el día de hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.